Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. En todo dad gracias. Gracias a Dios por todas las cosas. Que Dios, en la persona del Espíritu Santo, venga a abrir el entendimiento, o mejor, los entendimientos de las personas, para que ellas puedan entenderlo, comprenderlo, tener atención para su voz, a su palabra, a su sabiduría. Hablamos al respecto de lo que Jesús habló. Jesús dice: mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo también. ¿Qué quiere decir? Dios, Él trabaja todo el tiempo, 24 horas por día, en nuestro tiempo, ¿no? Él y el Hijo trabajan. Ellos trabajan. ¿Y en qué Dios trabaja? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan. ¿En qué ellos trabajan? ¿En qué usted cree que ellos trabajan? Él trabaja para tener un salario y pagar sus cuentas, no. Él planta para poder cosechar y poder comer, no. Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Todo comienza con Él. Todo acaba en Él. Si usted y yo, si todos nosotros percibimos lo que hay por detrás de las palabras del hombre que más sufrió en la faz de la tierra después de Jesús, claro. Jesús fue el que más sufrió, mas Él sufrió horrores. Fue Job. Cuando hablamos de Job, todo el mundo piensa luego, sí, paciencia de Job. La paciencia de Job. Pero vamos a ver aquí una palabra que Job habla, que muestra que tiene todo que ver con el trabajo de Dios. Todo a ver. Tiene todo que ver. Job es un ejemplo de fe. Él no conocía a Dios, mas era temiente a Dios. El propio Dios dice que Job era un hombre íntegro, recto, temiente al Señor y que se desviaba del mal, huía del mal. Entonces vea que el propio Dios consideró a Job un hombre perfecto. Solo que Job, a pesar de ser perfecto en su vida, en su carácter, en su vida personal, delante de sus hijos, su familia, Job tenía un problema. Él no conocía a Dios. ¿Qué es lo que sucede con muchas personas religiosas? Ellas son religiosas, son caridosas, son bondadosas, son personas del bien, mas no conocen a Dios. Y mientras no se conoce a Dios, entonces no se entiende a Dios. Claro, si usted no conoce a alguien, ¿cómo usted va a entender a ese alguien? Usted solo va a entender a Dios cuando usted conozca a Dios. Esa es mi fe, es mi creencia. Pero esto tiene que ver todo con usted que sufre, que está padeciendo, que está gimiendo. Yo estoy aquí citando al hombre más sufrido como nosotros. Job era un hombre sufrido. ¿Por qué? Porque él era el hombre más rico del Oriente. Él tenía salud. Él tenía una familia magnífica, maravillosa. Él era
digamos, sacerdote. Él era un sacerdote, porque siempre que sus hijos hacían fiestas, él hacía sacrificios, oraba y pedía por sus hijos para que Dios perdonara a sus hijos, porque ellos podrían haber cometido alguna falta. Job era un hombre de Dios, mas no conocía a Dios. Y así es la vida de cada uno de nosotros. Nosotros, a veces, el ser humano cultiva una religión, es sincera en su religiosidad, mas ella no conoce a Dios. Y por eso ella sufre. Job entonces fue probado. Dios permitió que el diablo venga a probar a Job para que nosotros pudiéramos saber cómo Dios trabaja, cómo el diablo trabaja y cómo reaccionan las personas que son beneficiadas y también perjudiciadas, o sea, por Dios son beneficiadas, por el diablo son perjudiciadas, son destruidas. Entonces Job es un ejemplo claro, clarísimo, clásico de una persona que a pesar de no conocer a Dios, él era íntegro, recto, temiente al Señor. Él era temiente a alguien que no conocía. Él era temiente y que se desviaba del mal. Entonces, él era próspero, muy rico. Tenía 8 hijos, tenía una mujer maravillosa, tenía una familia perfecta y no faltaba nada. Mas, cuando el diablo llegó a la presencia de Dios y Dios permitió eso, para que dejara escrito, registrado, para que nosotros, los seres humanos, vengamos ver y espejar nuestra vida en el caso de Job. Job estaba sufriendo horrores que solo Dios sabe y él también sabía. Job no conocía a Dios. Él tuvo sus amigos que vinieron a hablar con él y tal, intentar consolar, mas lo lastimaban aún más. Aún así, Job mantuvo su integridad, su temor para con Dios, aún sufriendo, porque desde lo alto de la cabeza a la planta de los pies, él quedó todo en heridas. Él olía mal. Él era un hombre así, digamos, como un leproso, podrido por fuera, en su cuerpo, podrido. Tan sufrido él era que la mujer de él, la propia mujer, esposa, tan querida, llegó para él y le dijo: maldice a tu Dios, habla contra Dios y muera de una vez, para no quedar viviendo así. Es mejor morir que vivir así, dijo ella para Job, en otras palabras. Pero Job, porque temía al Señor, él pensaba así: nosotros recibimos el bien de Dios, ¿no vamos a recibir también el mal? Él pensaba que el mal también venía de Dios. Jesús dice: mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo también. ¿En qué Dios trabaja? ¿Cómo es que Dios trabaja? Piense conmigo, ¿cómo es que Dios trabaja? Nosotros sabemos cómo trabajar, mas ¿cómo Dios trabaja? Dios trabaja insistentemente. Él se hace presente junto de todas las personas sufridas, de todas las personas que existen en la faz de la tierra. Él ve, él observa, él siente el dolor de aquellos que sufren. Y ellos sienten el dolor de los que lo rechazan, de los que no hacen caso a él.
porque disfrutan de los beneficios, disfrutan del sol, del aire, del oxígeno, de las frutas, disfrutan de lo mejor de esta tierra y aún no le importa, no creen en Dios. Entonces, Él está presente en todos los lugares. David dice que Dios es sufridor y por eso Él trabaja. Yo diría trabaja en doble, porque Él sufre por causa de la criatura que Él creó, el ser humano, que es lo más complicado. Mas Él está presente en todos los lugares para inmediatamente operar. Él trabaja así. Él queda junto de aquellos que están sufriendo y Él espera, Él aguarda que ellos vengan a decir: Señor, ten misericordia de mí. Señor Jesús, ayúdeme. Solo eso. Perdóname, Señor. Inmediatamente Él viene al encuentro de esa persona. Y Job, él tenía a sus amigos que lo acusaban todo el tiempo. Y él mantuvo su integridad, su fe en ese Dios desconocido. Yo digo que Job no conocía a Dios porque él, allá adelante, en su libro, él dice: yo oía hablar de ti, mas ahora yo te conozco, yo te veo. Ahora, después que Dios se manifestó para con él, ahí él dice así: mire, en el auge de su dolor, de su sufrimiento, él dice así. Presta atención, que esto es fuerte. Usted que está sufriendo, usted que está angustiado por cualquiera que sea el problema, su dolor, la pérdida de un ser querido, usted que tiene un ser querido sufriendo, enfermo, desanimado, queriendo matarse, usted que tiene un ser querido, en fin, que está, y usted sufre porque ¿cuál es la persona que tiene un ser querido que no sufra por ese ser querido? ¿No es verdad? Pues bien, Dios es sufridor y Él sufre. Y Job entonces dijo así para aquellos sus agresores. Él dice que Dios, el Dios que habla al sol y él no nace, Dios habla, solo habla. Él no usa ni las manos, Él habla al sol y el sol no nace. Muy fuerte eso, ¿no? Vea el poder de la palabra de Dios. Y Job habla así. Presta atención. Los amigos decían para él: mira, Job, usted debe haber hecho cosas erradas, usted debe haber pecado, usted debe haber hecho esto. Los amigos, digamos así, venían a acusarlo. Pero Job dice: es que Él, Dios, el Todopoderoso, aquel que habla al sol y el sol no nace, es que Él pasa por delante de mí. Él pasa por delante de mí y no lo veo. Y vuelve a pasar delante de mí y no lo siento. Mire solo, qué profundidad de palabra. Qué belleza de palabra. Qué belleza de mensaje. Este mensaje aquí es que Dios pasa por delante de mí y no lo veo. Y vuelve a pasar delante de mí y no lo siento. Mire, es eso lo que Dios hace con usted que está asistiéndome. Usted que está sufriendo. Usted que en el dolor, en el desierto que está pasando.
Usted no ve a Dios. Usted no ve a Dios trabajando. Usted no siente a Dios trabajando. Usted no toca en Dios que está trabajando, mas Él está trabajando. Jesús dice, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo también. Y yo trabajo también. Él está ahí con usted, amiga y amigo. Usted, como dije ayer, usted no necesita de mi oración para alcanzar a Dios. Usted no necesita de la religión. Usted no necesita de nadie para alcanzar a Dios, porque Él está ahí con usted. Aún usted viviendo en el pecado, embarrado en el lodo de este mundo pecaminoso. Pero Dios se encuentra ahí con usted. Usted no lo ve, usted no lo siente, usted no toca, mucho menos yo. Yo no siento a Dios, yo no veo a Dios, yo no toco en Dios. Mas yo no necesito tocarlo, ni sentirlo. Yo no necesito verlo para creer que Él existe. Dios está ahí con usted. El Todopoderoso, aquel que habla al sol, y el sol no nace. Él está ahí con usted. Y Él habla. Jesús habla. Jesús habló y continúa hablando. Venid a mí todos. Si son 8 billones, 9 billones de seres humanos, Él dice, venid a mí todos ustedes que están cansados de sufrir, sobrecargados, y yo, Jesús, los aliviaré. Venid a mí. Mi amiga, mi amigo, tal vez usted piense así, caramba, el obispo tiene más contacto con Dios que yo. El obispo tiene más proximidad de Dios que yo. Mentira, eso no es verdad. Yo tengo tanto acceso a Él cuanto usted. Usted tiene tanto acceso a Él como yo. El problema es que la diferencia es que yo coloco en práctica o procuro colocar en práctica todo aquello que la palabra de Él me enseña. Entonces yo no veo, yo no siento, ni necesito ver, ni necesito sentir, porque está escrito. Él pasa por delante de mí y no lo veo. Vuelve a pasar delante de mí y no lo siento. ¡Qué cosa gloriosa! Entonces, mi amiga, tan cierto como Dios está aquí conmigo, tan cierto como Dios nos ha inspirado a hablar para usted, a intentar orientarlo, tan cierto como Dios nos ha usado, Él quiere usar a usted también, porque es eso lo que Él quiere. Él quiere que usted venga a glorificarlo aquí en la tierra, santificar el nombre de Él aquí en la tierra. Usted tiene que creer en su santa palabra. Usted no necesita verlo, sentirlo. Usted cree en esa palabra. Usted cree en esa palabra, que Él está ahí ahora, en este momento. Pues Él está trabajando. Él está trabajando ¿cómo? Él está ahí junto de ti, esperando que usted diga, Señor, ten compasión de mí. Solo eso. Usted no necesita ser santa, santo, religioso. No. Basta que usted sea sincera, honesta, honesto, transparente. Basta que usted hable lo que realmente usted piensa, lo que está dentro de sí. Aunque usted tenga que reclamar con él, lamentar, como hizo Job, no importa. Haga eso. Sea usted misma,
Usted y Dios, Dios y usted. Entonces, es usted que tiene que hablar con Él. Yo no puedo hablar para Dios lo que usted está pasando. Yo no sé, yo sé que usted está sufriendo, mas yo no puedo identificar su sufrimiento. ¿Cuál es el problema que usted está pasando? Porque es así que yo creo, es así que yo hablo. En la comunión con Él yo hablo de mis necesidades, de mis problemas, de mis dolores, de mis sufrimientos. Independientemente si yo siento o no siento, no interesa. Yo no doy atención para con la sensibilidad de mi corazón. No, yo no doy atención. Yo doy atención a aquello que está aquí en mi cabeza, en mi inteligencia. Dios nos da la palabra. Dios nos da la palabra. Usted sabe por qué nos da la palabra, para que podamos pensar, para obligarnos a pensar. Cuando nosotros pensamos, meditamos, entonces es en nuestra cabeza que Él habla y habla y llega al corazón. Mas es aquí en la cabeza. ¿Qué usted tiene que hacer con todas estas informaciones? Usted tiene que colocar en práctica. Usted no necesita quedar en la dependencia de A, B o C. No quede en la esperanza, en la expectativa de que fulano te va a ayudar, el pastor, el obispo, sea la iglesia. No, solo usted puede ayudarse. Es claro, cuando usted viene a la iglesia, y es por eso que Jesús constituyó la iglesia. Cuando usted viene a la iglesia, usted recibe informaciones, orientaciones. Usted recibe un aprendizaje de la palabra de Dios. Es eso que la Iglesia Universal del Reino de Dios hace. Él lleva un enseñamiento de la palabra. Todo el día trabajamos de lunes a lunes, hablando, enseñando, orientando, exhortando, advirtiendo de la palabra de Dios, para que usted pueda entenderla, entender la palabra de Dios y entonces colocarla en práctica con su propia vida. En su propia vida fue lo que sucedió conmigo. Yo oía hablar de Dios hasta que un día yo lo conocí. Fue lo que sucedió con Job. Yo oía hablar de ti hasta que mis ojos te vieron. Porque Dios vino y restauró la vida de Job y le dio el doble de lo que él tenía. Él ya era rico. Él ya era rico, el más rico del oriente. Mas ahora él estaba doblemente rico, 2 veces más rico. Y los hijos que el diablo le había arrancado, matado, Dios le dio de nuevo. Quiere decir, Dios trabaja incesantemente para hacer justicia a aquellos que lo invocan. Oh, mi Dios, ten compasión de mí. Y Él tiene compasión. Entonces, Él trabaja para ayudar a levantar a esa criatura y darle vida. Mas Dios no es magia. Él no hace magia. Él hace lo que está escrito y aquello que le conviene. Dios trabaja de acuerdo con su propia voluntad. Él sabe lo que es mejor para mí. Entonces Él me da, Él me atiende en la medida correcta. Nada más, nada menos. Porque Él quiere hacer la voluntad de Él en mi vida, en su vida, en la vida de todos los que oyen y obedecen a su palabra. Dios está ahí con usted para trabajar. ¿Cómo? Para oír su clamor, oír sus lamentos, oír todo lo que usted tiene que hablar. Todo. Él está listo para oírle. Y Él no solo
oye, mas como viene y responde a su clamor. Es por eso que usted encuentra N promesas de Dios diciendo, venid a mí, todos los cansados y sobrecargados, clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y maravillosas que no has visto. Invócame en el día de la angustia, y yo te libraré. Usted encuentra N promesas de Dios, invitando a usted para conocerlo. Job, en el final, él dijo, yo oía hablar de ti, pero ahora yo te conozco, mis ojos te ven. Y es eso lo que Dios quiere hacer. Él quiere revelarse para usted. Usted que está en el hospital, enfermo, confinado a la muerte, desahuciado por la medicina. Usted puede estar desahuciado por la medicina, más de Dios usted no está desahuciado. Él quiere salvar, Él quiere ayudar, Él quiere extender la mano para usted, pero usted es que tiene que hablar. Y usted, si usted no tiene fuerzas para hablar con los labios, no hay problema, no. Hable. En el pensamiento, Él oye sus pensamientos, nuestros pensamientos. Solo eso, solo en pensar, oh Dios, ten misericordia de mí. Sin hablar, Él oye su clamor y de todos los que le invocan. Y Él perdona. Él es lleno de compasión. Él tiene placer. Yo creo que Dios tiene más placer en perdonar que en condenar. Entonces, mi amiga y mi amigo, vamos a agradar a Dios, apelando para Él, pidiendo, clamando. No importa la situación, aunque usted no merezca, no interesa. Él quiere que usted manifieste, declare una fe simple, más verdadera, sincera. Y entonces allí está, junto a usted, para oír y atender sus clamores. Basta que usted use el nombre del Hijo de Él. Y listo. El Padre trabaja para librar a usted en nombre del Hijo. Jesús dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, eso lo haré, todo. Cuando usted, mismo pecador, se vuelve para Dios y dice, en nombre de Jesús yo te pido, listo. Dios va a oír su oración por causa del nombre de Jesús, porque Jesús murió por usted, por mí y por nosotros. Entonces, por causa de Él, nosotros somos justificados cuando nosotros manifestamos fe en el Hijo de Él. Qué belleza, ¿no? Alguien que venga a golpear la puerta de su casa en el nombre de su hijo, de su hija. Usted va a decir no, usted va a cerrar la puerta. Dudo. Si nosotros somos incapaces de hacer eso, ¿cuánto más el Padre Celestial? Aún más, por la palabra que Jesús prometió, mira, presta atención. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, eso lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amiga y amigo, agarre eso, agarre esa promesa y colócalo en práctica ahora. Y sea bendecido, y reciba paz, y reciba vida, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a Dios.